Hoy tengo el honor de presentar a la profesora doctora Martina Schrader-Knifke, quien cuenta con un doctorado en romanística por la Universidad de Bremen y es profesora catedrática de la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, Alemania. Entre sus áreas de investigación destacan la ciencia de la traducción histórica, el contacto de lenguas, el análisis del discurso y la sociolingüística histórica. Sobre estos temas ha publicado monografías y una gran cantidad de artículos científicos. Además, ha editado varias obras como el libro Los indios ante la justicia local, intérpretes, oficiales y litigantes en Nueva España y Guatemala, siglos XVI al XVIII, y el libro Espacios de contacto en la hispanofonía, español y lenguas indígenas en el mundo globalizado. Sus proyectos de investigación actuales se concentran en las prácticas de traducción en textos jurídicos coloniales de Nueva España y en el establecimiento de una red de investigadores e investigadoras interesadas en nuevos acercamientos a la ciencia de la traducción con un enfoque participativo desde la comunicación plurilingüe, la interpretación comunitaria y la interpretación en el ámbito jurídico. Por último, en una nota más bien personal, Martina fue mi directora de tesis de doctorado en Alemania, mi doctor Mutter, y por eso el trato de confianza. Es para mí todo un gusto, Martina, tenerte nuevamente en la UCR, aunque sea por Zoom, así que te damos la palabra para escuchar la ponencia Contacto de lenguas y traducción en Nueva España, español y lenguas indígenas en tradiciones discursivas de la evangelización y jurídico-notariales. Adelante. Gracias, Gaby. Entonces, ahora me toca primeramente el reto. Sí funcionó, ¿no? Ahí lo estamos viendo, perfecto. A ver. ¿Lo ven? Sí. Ah, qué bien. Funciona de maravilla. Voy a ver cómo es. Ah, ok. Ya sé. Bueno, antes de empezar, también me toca a mí de agradecer esta invitación, especialmente a Gaby que me ha contactado, y tengo que decir que me gusta mucho volver a estar en la UCR, aunque sea por este medio. Yo creo que la última vez que estuve en presencia ya tiene como 3 años o ya casi 4, no sé. Lo que voy a presentar enseguida es parte de un proyecto de investigación en curso financiado por la Fundación Alemana de Investigación, a la que también quiero agradecer su apoyo. En mi conferencia hablaré del contacto lingüístico y de la traducción en un contexto colonial en Nueva España. Admito que, o sea, es Nueva España, es lo que hoy en día es México. O sea, no voy a hablar sobre Costa Rica, desgraciadamente, pero tal vez los resultados de la investigación que presento también serían interesantes para Costa Rica. Para esto, en primer lugar, voy a determinar brevemente esta relación entre contacto lingüístico y traducción, que ojalá en el transcurso de la ponencia se vaya aclarando más. Sigue una breve aclaración del concepto de las tradiciones discursivas que se encuentra en el título de esta ponencia. Y después voy a presentar el contexto geográfico e histórico para situar el estudio empírico que presentaré en adelante. Sigue la presentación del corpus de textos con los que trabajo y después presento una parte de análisis y unas conclusiones o resúmenes y conclusiones. Comenzaremos con la relación entre traducción y contacto lingüístico que por diferentes razones raras veces se ha explorado de manera sistemática. O sea, existen algunos estudios que lo relacionan, pero son contados, se puede decir. Carsten Sinner define esta relación entre contacto de lenguas y traducción desde la traducción como forma particular de contacto lingüístico. Matras, que tal vez es conocido, que trabaja contacto lingüístico, la determina como marco en el que el contacto lingüístico tiene lugar y produce efectos.
El estudio del contacto lingüístico desde una perspectiva de traducción puede explicar fenómenos que no pueden solamente atribuirse a los dos sistemas lingüísticos implicados en cada caso, sino que también pueden explicarse por el propio proceso de traducción. Para contextos históricos, esto significa reconstruir un tal proceso. En la investigación sobre el contacto lingüístico, los diversos fenómenos de contacto se describen como influencias de una lengua sobre la otra que surgen a través de la interacción espontánea. Los procesos de traducción, por su parte, pueden describirse como influencias realizadas conscientemente y por decisiones de los actores, es decir, los traductores, que pueden estudiarse como fenómenos de contacto de cierto tipo, para decirlo de esta manera. El estudio del contacto lingüístico desde la perspectiva de los estudios de traducción promete, por tanto, resultados que van más allá de los de la investigación, digamos, tradicional sobre el contacto lingüístico, ya que también se hacen visibles los fenómenos que no pueden remontarse a las condiciones estructurales de las lenguas en contacto, sino a decisiones y la difusión de saberes y conocimientos a los que recurren los traductores para encontrar soluciones a problemas de traducción. Eso es aún más relevante en el contexto del que voy a hablar, por tratarse de un contacto de dos lenguas con precondiciones muy diferentes. Una lengua indígena oral, la otra el español completamente codificada. Entonces, para traducir de la lengua codificada a la oral, había que recurrir a saberes y conocimientos, etcétera, a modelos, porque no había dentro de la misma lengua estos modelos. Para mis análisis, trabajo con textos notariales o jurídico-notariales que visiblemente obedecen a ciertas normas y perpetúan tradiciones discursivas que pertenecen al conocimiento tanto de los autores de los textos como de los traductores que los traducen. De estas observaciones surge la pregunta de la procedencia de estos saberes, lo que es un aspecto importante ya que influye también en la metodología del análisis. Una parte de la metodología se rige por comparaciones entre un texto origen, y un texto traducido para reconstruir las decisiones del traductor. Pero para entender las mismas decisiones hay que irse más allá de esto e indagar en la procedencia de los saberes mencionados. Es así necesario profundizar en la historia o en la tradición, como aquí diríamos, de estas soluciones de redactar textos o de traducirlos. En particular, el objetivo es mostrar en qué tradiciones discursivas están inscritos los textos y qué pasa con ellas desde el punto de vista del contacto lingüístico. Concretamente, ¿cuáles son los cambios lingüísticos que surgen? De este modo, situaré el foco del contacto lingüístico no solamente en signos lingüísticos aislados, sino en los textos y las tradiciones discursivas. Se trata de un área en el que, según mis observaciones, se ha trabajado poco hasta ahora en la investigación del contacto y del estudio. O sea, también esto de estudiar el contacto en términos de lingüística de texto, por ejemplo. Perdón. Aquí viene. No, perdón. Antes de entrar en la parte del estudio empírico, quiero decir algunas palabras acerca de este concepto que ya he mencionado de la tradición discursiva, porque no sé qué tan conocido es este concepto. Se trata de un concepto de la romanística alemana que desde
que se estableció más o menos, digamos, en los años 90, pero remonta a los años 80, creo. Sigue siendo muy productivo hasta hoy en día. O sea, hay estudios que son muy recientes sobre las tradiciones discursivas. Aquí presento algunos de sus rasgos del término de manera muy breve. Según Cavatek, entendemos por tradición discursiva la repetición de un texto o de una forma textual o de una manera particular de escribir o de hablar que adquiere valor de signo propio. Lo que es importante e interesante para el contexto del contacto lingüístico es la determinación como formas, como veremos que en su tradicionalidad llegan a ser normas y reglas, y lo importante y lo interesante de este concepto que son transversales a las lenguas individuales. O sea, es un concepto que no se refiere a lenguas específicas, sino es un concepto transversal. Con el uso de ellas, de estas tradiciones discursivas, se forman comunidades de discurso que pueden abarcar diferentes lenguas. Las tradiciones discursivas, sin embargo, se concretizan y se hacen visibles en el uso de lenguas específicas. Claro, si no se manifiestan en una lengua, no se pueden observar. Tradiciones discursivas operan en diferentes niveles de complejidad. Se habla de universos discursivos para determinar su alcance, como por ejemplo los universos discursivos religioso o jurídico, son los dos que aquí voy a tratar. En otro nivel hablamos de tradiciones discursivas en caso de géneros o tipos de texto, como listas, peticiones, cartas, etc. Y en un nivel más micro de tradiciones discursivas que se manifiestan en fórmulas. Y las tradiciones discursivas de menor complejidad, por ejemplo, las fórmulas pueden formar parte de tradiciones discursivas más complejas. Eso, como vamos a ver, juega un papel para la investigación que presento en adelante. Yeah. Bueno, estos aspectos se retoman en la parte del análisis. Antes quiero brevemente contextualizar el estudio. Esta presentación se centrará en una situación específica de contacto lingüístico y traducción, a saber, el contacto lingüístico colonial entre el español y las lenguas indígenas en la jurisdicción colonial multilingüe de la Alcaldía Mayor de Villa Alta en la periferia de Nueva España, es decir, en el actual estado de Oaxaca en el sur de México, y el periodo comprendido entre el siglo XVI y principios del siglo XIX. Aquí ustedes ven un pequeño mapa que muestra la región. Para la colonización de esta jurisdicción, la práctica de la traducción se documenta en un corpus de textos y pares de textos de los dos universos discursivos diferentes de la evangelización y la jurisprudencia colonial, que además interactúan entre sí a través de la traducción, como veremos en adelante. Las prácticas de traducción en esta región se iniciaron en el contexto de la evangelización y con los textos misioneros de la Orden de los Dominicos al final del siglo XVI. Cabe destacar que en otras regiones de habla zapoteca surgen ya antes obras misioneras. Esta región fue conquistada un poco más tarde porque es una región muy montañosa y de difícil acceso, y por eso la conquista y la administración colonial fueron un poco más tarde que en otras regiones. La traducción servía como medio de la evangelización de la población indígena. Los misioneros a la vez servían de maestros de escribir y traducir. La apropiación de estas prácticas por la población indígena llevó a la redacción y traducción de textos notariales por ellos mismos entre los siglos XVII y XVIII.
Esto fue posible porque el derecho indiano concedía a las comunidades indígenas el derecho a un juicio autónomo para delitos menores. Así que se redactaron los textos notariales, tales como memorias, protocolos, peticiones, etc. Y para presentarlos al alcalde mayor, se tradujeron al español. Como espacio comunicativo multilingüe, la Alcaldía Mayor de Villa Alta se constituyó mediante el uso de las lenguas indígenas zapoteca, mije, chinanteca, náhuatl y español. Náhuatl porque los náhuatl hablantes llegaron como afiliados a los españoles a conquistar. Las traducciones que tenemos o los textos que tenemos en lenguas indígenas se reducen al zapoteco y al náhuatl. Perdón. No sé esto. Ok. Voy a hablar sobre el corpus. El corpus para esta investigación se constituye, como ya he mencionado, por doctrinas o catecismos bilingües y textos notariales en las lenguas zapoteca y náhuatl. En esta ponencia me delimito a textos en lengua zapoteca. Los textos de la evangelización, es decir, las doctrinas o los catecismos, están redactadas en español y son una tradición discursiva europea que remontan, según sepa, a Lutero, que creo que ha escrito el primer catecismo. En el contexto zapoteco consisten en el texto en español. Aquí en el ejemplo en la columna a la izquierda y su traducción al zapoteco. No sé si se ve aquí a la izquierda es la imagen del catecismo, ¿no? Impreso. Y su traducción al zapoteco aquí en la columna a la derecha para fines de la evangelización colonial por, en este caso, clérigos dominicos. A la derecha ven ejemplos de textos notariales escritos a mano. Estos textos jurídico-notariales están redactados en lengua zapoteca por escribanos zapotecos. De esta manera dan testimonio de la apropiación de la técnica de escribir en letras latinas y de redacción de textos por parte de la población indígena en lengua zapoteca. Además, dan testimonio de la codificación del zapoteco, que no solamente se trata del uso de grafemas según una ortografía, sino también de la configuración de textos escritos según modelos notariales que debían diseñarse según ciertos patrones y especificaciones para ser aceptables como tales. Como ya he mencionado antes, estos textos se redactaban en los cabildos, en los municipios de los así llamados pueblos de indios, en zapoteco por los escribanos de la administración local indígena y debido a los privilegios concedidos a la población indígena de administrar sus propias jurisdicciones en caso de crímenes menores. O sea, tenían cierta autonomía en administrar sus delitos y su jurisdicción. El uso de las lenguas indígenas en la escritura jurídica notarial para la presentación de las inquietudes individuales o colectivas de la población indígena ante el alcalde mayor permitió a la población indígena el acceso al sistema jurídico colonial y la participación en la constitución de la sociedad colonial regional. Además, los análisis demuestran que se estableció una situación relativamente estable de multilingüismo, escrito, por supuesto, a través de la traducción para el periodo aquí enfocado, es decir, siglos XVI hasta principios del XIX. Como he mencionado, dichos textos para ser presentados ante el alcalde mayor se traducían al español.
Para esta ponencia, por razones de tiempo, hablaré solamente de la parte de la traducción evangelizadora y la redacción de los textos notariales en zapoteco, o sea, la parte de la traducción de los textos notariales en lengua zapoteca al español no puedo discutir aquí por cuestiones de tiempo. Oh. En los siguientes análisis me centro en una tradición discursiva notarial que se llamaba memoria. Una memoria es una lista que puede ser, por ejemplo, una cuenta o lista de objetos contables, pero también un texto con elementos narrativos arreglados en orden que sirve de documento probatorio. En la lingüística de la interacción verbal se estudia construcciones de listas, recientemente incluyendo aspectos multimodales. Las listas escritas que tenemos aquí comparten algunos aspectos lingüísticos con las orales, las cuales son la repetición estructural que interactúa con la progresión del texto y adquiere la forma de un catálogo. Listas tienen la función de ordenar, de dar orden a lo que antes no estaba en orden. En el caso que me ocupa, se trata de dar orden hasta a una realidad desordenada, se puede decir. Con esto también reducen complejidad y a nivel de texto apoyan la memorización del mismo, que en ciertos momentos, como veremos, también puede ser importante. Los textos zapotecos, los textos memoria en zapoteco que corresponden a construcciones de lista se caracterizan por la presentación ordenada y enumerada de delitos por los cuales se acusa a la persona imputada con el fin de comprobar su culpa y articular su sanción. Vemos aquí a la derecha un ejemplo de un texto memoria. Su estructura sigue un esquema del que nos interesa aquí solamente la parte en la que se enlistan los delitos ordenados y enumerados, que se ve luego cuando se ve el texto, ¿no? Que se ve esta parte, esta segunda parte, hasta visualmente se puede ver que hay un orden, ¿no? Que hay algo como una lista. Es un ejemplo que, sí, que a primera vista revela su carácter de lista. Voy a seguir con esta lista un poco más. Si miramos el documento, y si ven que el documento está escrito en zapoteco, creo que se logra a ver. Si miramos el documento, podemos identificar signos paraverbales que apoyan la estructura de una lista e indican la enumeración que enseguida se realiza de manera verbal. O sea, se ven estos pequeños signos, ¿no? Al lado izquierdo se encuentra, o sea, aquí en esta transparencia, se encuentra la transcripción de esta parte. Vemos que la fórmula consiste en el uso repetitivo de la palabra nigar, que aquí usada algo como mirativo se puede decir, ¿no? Aquí está, aquí. Usada como mirativo, como dije, el número ordinal, o sea, tenemos aquí Gushopa, Gucci, Kushuno. Y el uso repetitivo de la palabra Shiba, que aquí traduje al español como parte ordenada. La palabra viene del verbo zapoteco rubá, que significa ordenar. Después voy a hablar un poco más sobre esta palabra. Así que enseguida me quiero enfocar solamente en esta palabra zapoteca Shiba, usada con la función, como vimos, de estructurar las narraciones orales sobre los delitos y convertirlas en una suerte de lista de delitos cometidos por la persona acusada. Debido a su uso repetido en esta función,
En textos notariales de la tradición discursiva de la memoria, Shiba a su vez deja definirse como tradición discursiva a nivel de una fórmula expresada en lengua zapoteca que forma parte de la tradición discursiva más compleja de la memoria, que a su vez forma parte del universo discursivo jurídico, así como dijimos en el principio, ¿no? Que las tradiciones discursivas a nivel micro que forman parte de tradiciones más amplias, se puede decir. Hay que advertir en este caso que hablamos de tradiciones discursivas europeas del ámbito escrito y de distancia, que aquí se manifiestan en una lengua que hasta este momento era la lengua de una cultura oral. Ahora bien, según la propuesta de indagar en la tradición discursiva más a fondo, podemos preguntarnos de dónde venía el saber sobre un tal uso de la palabra zapoteca Shiba. Ya que la pregunta es cuando se ve un documento así y se ve que cómo está figurado el texto y cómo está figurada la lista, digamos, uno se pregunta, pero aparte sabían escribir en letras latinas, etcétera, pero ¿de dónde sabían cómo configurar un texto de esta manera y cuáles palabras del zapoteco escoger para como marcadores discursivos en este texto? Según la propuesta de antes de indagar en la tradición discursiva más a fondo, podemos, como ahora dije, preguntarnos de dónde venía el saber sobre un tal uso de la palabra zapoteca Shiba. Ya que la palabra surge en el contexto de las competencias de escritura y redacción de textos en zapoteco, podemos recurrir a textos de esta tradición de un listado en el contexto de la evangelización. O sea, esto se justifica ya que en la colonia cronológicamente antecedían a los textos del ámbito judicial y más allá de esto, es conocido que los misioneros, como ya había dicho, fungían como maestros de alfabetización y redacción de textos. Entonces, investigando los textos era un paso lógico de ver si hay modelos en los textos de evangelización. Como muestran las doctrinas, la instrucción religiosa se servía por razones de facilitar la memorización de los contenidos al respecto, o sea, una de las funciones que antes había mencionado de una lista, de la misma estrategia de enlistar los contenidos que tenían que ser aprendidos de memoria por la población indígena. En consecuencia, en las doctrinas se encuentran textos en forma de lista de diferente índole, tales como los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la iglesia, los artículos de la fe. Son ejemplos. Los que conocen el catecismo lo sabrán. Para el ámbito religioso, pues, ya se había encontrado obviamente una solución al problema de traducir los textos de dicha índole del texto base en español, que vemos aquí a la izquierda, al texto meta en zapoteco, ¿no? Porque obviamente ya existe. La doctrina de Pacheco da Silva, que forma parte de nuestro corpus de texto, revela el uso del marcador textual Shiba, por ejemplo, en los 10 mandamientos que se ve aquí como libro y aquí se ve el texto, pero lo voy a mostrar. Otra vez. El texto base está escrito en lengua española a la izquierda y se encuentra, y su traducción al zapoteco se encuentra en la columna derecha. La presentación en forma de textos paralelos
permite su comparación directa. Como se notará en la traducción al zapoteco, se explicita la posición del mandamiento tanto con el uso del número cardinal como con el uso de la palabra Shiva. ¿Sí? Se ve el cuarto, honrarás a tu padre y madre, Kutapa Shiva. El quinto, Kuyo Shiva. El sexto, Kushopa Shiva. Al considerar que se trata de un texto cristiano con función normativa desconocido por la población indígena, pero usado para su adoctrinamiento, se supone que el uso de Shiva, que se repite en cada mandamiento, servía para enfatizar tanto la sucesión fija de las partes como la distinción entre ellas. En función de un texto que los neófitos memorizaban, el uso de la construcción de un número ordinal más el elemento de la estructuración Shiva servía para facilitar esta tarea. Si se indaga más en esta palabra Shiva, porque también uno puede preguntarse cómo el misionero llegó a la idea de servirse de esta palabra para su traducción, ¿no? Para configurar la lista. Entonces vemos que la palabra zapoteca Shiva no es tan solo una palabra funcional sin significado léxico, sino también tiene un significado, como dije antes. Y al indagar más en la historia, como dije, de esta palabra, se la encuentra en el arte en lengua zapoteca de Juan Córdoba de 1578. Eso es la primera gramática de la lengua zapoteca y es anterior a la doctrina que ahora vimos. Entonces, pero es también de Juan Córdoba, que era también un dominico, o sea, es de la misma congregación, ¿no? De ahí se ve que también dentro de una congregación había una difusión de los conocimientos, ¿no? De traducir y de redactar los textos. Entonces, vemos aquí este arte y se ve que se encuentra un principio de formación de palabras del zapoteco que parece haberse aplicado también a la formación de Shiva, o sea, entre las reglas que describen el zapoteco se encuentra aquí lo que ven aquí en esta transparencia. Hay otros verbales sustantivos cuya formación en agregar a la raíz del verbo una de estas partículas, shile, shili, shilo, shi, shila, tila, etc. Y da ejemplos, ¿no? De formaciones de palabras con este prefijo de shi y explica, digamos, una forma específica zapoteca de derivar palabras. Es decir, en este párrafo se explica la formación de incluso, como lo llaman, verbales sustantivos zapotecos, que se basan en la raíz de un verbo y su prefijación por medio de la agregación de una partícula para la que se distinguen diferentes formas semejantes entre las que figura también la forma shi. A partir de esta explicación, es posible reconstruir la formación de la palabra zapoteca Shiva como derivación según el modelo descrito del verbo zapoteco rubá, que significa ordenar, con la raíz ba y el prefijo shi, shiba, lo ordenado sería, para disponer de una expresión en zapoteco con función de formar parte de elementos constitutivos de tradiciones discursivas en, digamos, forma de lista. Tal y como se observa la expresión tanto en los textos cristianos como en los textos judiciales, formaba parte no solamente de las prácticas misioneras de escribir, sino fue apropiada por los escribanos zapotecos para redactar textos judiciales.
De esta manera forma parte de la generación de una tradición discursiva jurídica del zapoteco y representa parte de normas textuales creadas para el zapoteco y con esto de su codificación. Se trata pues de un caso de la expansión de una tradición discursiva a otra lengua. Para el zapoteco se trata de una formación de una palabra a la vez que una refuncionalización, digamos, del verbo ruba. Bueno, ahora llego a resumir y concluir. Primeramente, quiero resumir la situación de contacto y de traducción, la que, como se ha visto, es bastante compleja, o sea, espero que lo podía mostrar, y consiste en muchos elementos entrelazados entre sí. Se constituye por un entrelazamiento entre dos universos de discurso, el evangelizador y el notarial jurídico, y por la redacción y traducción de textos, al igual relacionados entre sí y caracterizados por diferentes constelaciones de las dos lenguas en contacto. De esta manera podemos ver que aunque se trata de un contacto entre dos lenguas, la situación de contacto es mucho más compleja, como se ve, y tiene una historia mucho más profunda. A ver, perdón. Las dos lenguas entran en contacto en diferentes momentos, bajo diferentes condiciones de codificación, en diferentes universos discursivos y constelaciones y debido a diferentes actores. Eso es importante, ¿no? Porque hay aquí actores que podemos incluso identificar. En este caso, se trata no solamente de hablantes, sino de personas que intencionalmente las ponen en contacto. De sus decisiones resultan cambios lingüísticos inducidos de contacto que se distinguen de las que tradicionalmente se constatan como fenómenos de contacto. De manera especial, esto concierne a las lenguas indígenas, para las que muchas veces para el tiempo colonial se observan los préstamos en calidad de amenaza para las lenguas. O sea, muchas veces cuando se ve en los documentos coloniales se buscan los préstamos y se calcula, digamos, un desplazamiento debido a los préstamos. En base a la selección de la palabra Shiva como parte de una tradición discursiva, la memoria, pudimos ejemplificar consecuencias del contacto y de la traducción distintas a nivel de procesos y decisiones deliberadas y a nivel del producto. Es decir, la generación de un marcador en zapoteco para la tradición discursiva de la memoria. Shiva surge como solución a un problema de traducción entre el español y el zapoteco, es decir, las dos lenguas que participan en el contacto y está relacionado con la expansión de una tradición discursiva. Después surge como solución a un problema de redacción de texto que forma parte de una tradición discursiva de otro universo discursivo, que es el jurídico de corte europeo. La palabra es una palabra zapoteca, Shiva, con un significado léxico, un verbo sustantivado que significa lo ordenado o lo arreglado. Su base ruba, ordenar, carga un significado también conceptual zapoteco, o sea, ordenar se puede suponer era un concepto zapoteco que tal vez se distingue de un concepto en español. De esta manera, la palabra zapoteca Shiva es un fenómeno de contacto, pero que no se deja ni clasificar como préstamo, ni como calco, etcétera. O sea, también no es un fenómeno del contacto lingüístico a primera vista, porque es obviamente una palabra zapoteca. Se puede suponer que sin investigar a fondo los puntos
de contacto que forman la historia de esta palabra, no se la podría identificar como fenómeno de contacto. Y parte del cambio lingüístico profundo, me parece muy profundo, que experimentó el zapoteco debido a la traducción como marco específico del contacto. Gracias por su atención. Muchas gracias, Martina, por esta fascinante conferencia. Vamos a abrir un espacio para preguntas por parte del público. Si gustan, pueden levantar la mano con la herramienta de Zoom o pedir la palabra en voz alta o anotar la pregunta en el chat. Adelante, Carlos. Bien. Perdón, ¿quieren que quite la presentación? Sí, está bien. Y hay cualquier cosa, te pedimos que la compartas otra vez. Ya sabes cómo. Ya, sí. Ok, perdón. Sí. No, muy bien. Bueno, Martina, un saludo y un gusto tenerte con Carlos. nosotros. Sí, mucho gusto. Pues lo primero, agradecerte esta conferencia, de verdad erudita, tan bien expuesta, me encantó. Y precisamente, claro, tendrá que ver con un montón de encuentros en cuanto a temas que nos interesan a ambos y que trabajamos ambos. Lo segundo es la envidia que nos da, creo, a los que trabajamos o a los que nos gustan los textos del pasado y los fenómenos lingüísticos del pasado, porque en Costa Rica no contamos con este tipo de material, ¿verdad? No tenemos los catecismos ni los confesionarios en las lenguas indígenas de la época colonial en el supuesto de que se hayan redactado. Lo más que tenemos son las crónicas coloniales, ¿no? Que dicen, bueno, sí, se predicaba en X lengua, tal vez alguien dice, se va a traducir X documento en X lengua, pero no tenemos los documentos, ¿verdad? Son muy, muy recientes, ya de finales del siglo XIX, principios del XX. Pero bueno, entonces eso da mucha envidia, ¿verdad? No tener ese tipo de material. Pero ya concretamente, con lo que sí tenemos, bueno, sabes, el proyecto en el que yo estoy participando del Evangelio según San Juan, que es de 1905, estamos hablando de siglo XX, pero bueno, es lo más antiguo que tenemos y que en realidad veo muchísimas cercanías con todo este análisis que nos estás planteando, pese a la distancia temporal. Tengo una duda muy, muy concreta con respecto a esto de tradición discursiva, porque creo que posiblemente nos puede dar mucha luz para el análisis que nosotros estamos realizando. Porque yo sí he encontrado lo que yo veo como una especie de diálogo entre ese evangelio de tradición judeocristiana, digamos, o de contenidos judeocristianos, y ciertos elementos de los textos cosmogónicos bribris, ¿verdad? Sí hay algo, poco, mucho menos de lo que quisiéramos encontrar, pero sí hay elementos. Y yo eso lo he estado entendiendo más como un tipo de intertextualidad, ¿verdad? En el entendido de que, bueno, ahí están dialogando, el traductor está utilizando su competencia cultural de la cosmogonía bribri y del mundo cristiano, y pues está tomando ahí elementos de la cosmogonía bribri para traducir conceptos judeocristianos. Entonces sí lo he entendido más como este tipo de intertextualidad. Sí. No sé si también aplicará este concepto de tradición discursiva, porque me corregí si lo entendí mal, tendría que ver más con que entonces hay un tipo de género discursivo, por ejemplo, notarial de catecismo, que se traslada a la redacción de textos en otra lengua y en otra cultura, y de ahí se produce todo este contacto de lenguas precisamente. No sé qué diferencia hay o si estoy entendiendo mal entre intertextualidad y tradición discursiva. Bueno, gracias, Carlos, por la pregunta. Y primero, o sea, tu primer comentario sobre la falta de textos coloniales. Yo no sé por qué, o sea, me pregunté por qué no hay, o tal vez que los haya, pero no se sabe dónde, ¿no? Porque... o sea, yo también he andado mucho hasta encontrar,
por ejemplo, los textos notariales, ¿no? Que estaban en un municipio en la sierra y después se querían tirar y por casualidad acabaron en el archivo, pero estaban en cajas, etcétera. O sea, hay maneras de buscar y a veces lo que me di cuenta en Oaxaca, en la sierra, que la misma gente tiene archivos en sus casas, ¿no? Porque cuando en la sierra vengo con estos, a veces voy allá y trabajo en la misma región de donde vienen los documentos, con ellos, con estos documentos, y me dicen, mi, no sé, abuelo, tío, tiene documentos guardados, ¿no? De muy antiguos de este tiempo, etcétera. Entonces, no sé, y lo otro es que hay mucho en Estados Unidos, ¿no? También, de los textos cristianos, ¿no? De las doctrinas, etcétera. No sé si has buscado por allá, no sé, o sea. Bueno, aquí ¿Quién están mis sabe colegas dónde? especialistas. Aquí está Alejandra Boza de Historia y está Alex Ajá. Sánchez de Estudios Literarios Coloniales, que creo que sabrán responder mejor esto, pero hasta donde Ok, sabemos, ¿verdad? bueno, No, tal no ha vez aparecido. algún día saldrán a la luz estos textos, ¿no? Porque son a veces también casualidades, ¿no? Que se encuentran. Bueno, pero tu pregunta por la intertextualidad, sí, o sea, se puede decir que es casi sinónimo, ¿no? Que obviamente son relaciones intertextuales que se descubren. El concepto de la tradición discursiva, como he dicho en el principio, se sigue trabajando en muchos niveles, ¿no? Por ejemplo, también a nivel de argumentación, cuando se repiten ciertos topoi, se dice en la argumentación, ¿no? También eso han llamado tradiciones discursivas. O sea, apenas leí un trabajo que estudia justamente esto, ¿no? Que ciertos argumentos que se repiten, ¿no? Recurrir, por ejemplo, es un estudio sobre esclavos en Ecuador que se quejan de peticiones, y en la argumentación siempre surgen enfermedad, o sea, siempre los temas se repiten, y también lo ha definido como tradición discursiva, ¿no? Que es, digamos, de contenido, ¿no? Y lo que aquí surge es intertextualidad, sería tal vez más de forma, ¿no? O sea, género, o sea, más formales que se repiten. Lo que me gusta del concepto es el enfoque en la tradición, ¿no? Porque permite realmente verlo como tradición de actuar verbalmente, se puede decir, y eso significa que, como traté de hacer, de indagar, ¿no? De dónde viene esta tradición. Y lo que presenté ahora es solamente una pequeña parte, porque o sea, es fascinante que uno llega como al catecismo de Lutero, ¿no? Que tiene semejanza con el en zapoteco, y después tenemos esto en los textos notariales, ¿no? Entonces, eso de la tradición para mí permite una profundidad histórica, o implica que tal vez el término de intertextualidad no tiene, ¿no? Además de eso, que ahora también se dice que se pueden estudiar en el nivel de contenido, ¿no? Y eso a mí y luego es interesante para el contacto y la traducción, porque es un concepto de transversal, ¿no? Que justamente se dice que es otro nivel de la historia de una lengua, porque y se forman comunidades discursivas que pueden implicar diferentes lenguas, ¿no? Eso también me parece interesante para estos casos, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Gracias, Carlos, por la pregunta. No sé si tenemos más preguntas por parte del público. Si no, bueno, a mí, Alex, y después hago yo una pregunta. Alex, adelante. Sí, pues, Gaby, bueno, gracias a la profesora Martina, y ha sido muy, muy interesante y muy revelador. Como lo decía Carlos, yo soy más bien de los estudios literarios.
como lingüista soy bastante lego, pero me dio una gran cantidad de claves para nuestros propios trabajos. Este concepto de tradición discursiva nosotros también lo hemos estado manejando. Yo lo he manejado sobre todo con lo que son las relaciones de fiestas y cómo hay toda una tradición discursiva que atraviesa desde la Edad Media y hasta el siglo XIX, y al parecer todavía en las fiestas, en la relación de fiestas del finales del XIX y de principios del XX, o sea, se mantiene, se va reelaborando, pero es una misma tradición. Y con estas claves que usted nos da, yo creo que nos va a ayudar mucho en el trabajo. Y además, lástima que no está mi colega Maricela Cerdas, porque estamos también comenzando a trabajar en filología clásica con los textos de neolatín, con el neolatín guatemalteco, que en Nueva España, en México sí lo están trabajando, pero nosotros estamos iniciando, yo creo que es pionero lo que están haciendo estudiantes de nuestra escuela con la traducción de sermones fúnebres de reinas del siglo XVIII guatemalteco. Y entonces también nos interesa incursionar en lo que es la enseñanza del latín en Centroamérica, en la Centroamérica colonial. Entonces, bueno, que guarda semejanzas y diferencias, pero yo creo que esto, lo que usted nos ha presentado, nos da bastantes claves para trabajar por allí. Así que muchísimas gracias, le agradezco mucho. Gracias a usted, gracias. Gracias, Alex, por la intervención. Vamos a darle la palabra a Laura Cervantes. Buenos días. No sé si voy a salir con domingo 7, pero me gustó tanto la participación de doña Martina que quiero beneficiarme de sus conocimientos y comentarle algo. Por ejemplo, yo he traducido y sigo traduciendo cantos de los bribris que están en un lenguaje ritual, que no es el bribri cotidiano. Entonces quería darle un ejemplo para luego hacer la pregunta. Quería darle el ejemplo de traducción, no sé cómo decirle, sería como intragrupal, por eso quiero que me ayude, porque intragrupal, porque vea lo que sucede. Los aguapa, que son, vamos a decirle por ahora incorrectamente, chamanes, ¿verdad? Son especialistas religiosos. Entonces, cuando ellos cantan en ese lenguaje ritual, luego en circunstancias espontáneas con otros bribris, ellos traducen al bribri, porque los mismos bribris no comprenden el lenguaje ritual. Entonces, se me ocurrió ahora mientras usted hablaba, ¿verdad? Yo escribí mi idea de que si eso podría verse como también traducción, esa es una duda, ¿verdad? Y la segunda observación es que como he podido trabajar con diferentes especialistas, veo que no hay un discurso homogéneo por ejemplo, en los cantos rituales. No son solo de curación, hay varios tipos de cantos rituales. Sino que cada especialista tiene como, yo diría, como una tradición, ¿verdad? Aprendió de un maestro y el maestro de otro maestro, y ahí va hasta atrás, ¿verdad? Tengo especulaciones como de que eso tiene que ver tal vez con los clanes matrilineales y aspectos de territorio, así. No he podido dar como que haya un discurso homogéneo, como para entre los mismos especialistas. Entonces, no sé si me puede ayudar en algo, o estimular en algo, ¿verdad? Porque, bueno, voy a dar un detalle más. Por ejemplo, los pocos casos que he visto es que comparando cantos de varios especialistas, es que sí cambia lo que diríamos estructura musical, sí cambia la melodía o el ritmo o la velocidad, pero el texto es igualito, ¿verdad? Y de hecho esas palabras no se deben cambiar como suele suceder en los discursos religiosos, ¿verdad? Que tienen que ser cantados siempre igual, porque si no, bueno, a estas personas les va mal después de la muerte, etc. Entonces, yo creo que tal vez sí hubo un discurso homogéneo del lenguaje ritual. No sé si se ha perdido, ellos mismos no saben, yo estoy preguntándoles constantemente.
Entonces, tal vez vamos a ver si cómo le concreto mi duda. Si usted ve que en lo poquito que lo he dicho, ve que eso sea, por ejemplo, lo que le mencioné al principio, que haya una traducción dentro del mismo grupo, dentro de la misma etnia, ¿verdad? Que los especialistas traducen a los no iniciados, si se puede ver así como traducción, ¿verdad? Y luego tenemos el caso complicado que como es una cultura oral, están traduciéndole a la antropóloga, ¿verdad? A mí. Y me están traduciendo del lenguaje ritual a veces al bribri. Tengo además un traductor bribri que me traduce a mí. Eso es una pérdida constante de... y también hacen una traducción cultural. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Sibú, que es el héroe cultural, entonces me lo traducen como que eso es como Jesús. Porque el papá de Sibú, que es Sibúcamo, ese es Dios. Y Sibú no es Dios, es el hijo de Dios. Entonces me lo explican de manera católica, sí, asumiendo que yo soy católica. Es la forma de ellos de traducir. Bueno, ahí le dejo, entonces que tendría, por eso digo, perdonen. Bueno, le aclaro, es que yo soy antropóloga, soy antropóloga lingüística, pero de ahí me emocionan estas cosas de los lingüistas. Gracias. Ajá. Gracias por la pregunta, a ver si la identifico bien. Lo que me pregunté, dijo que era traducción intragrupal, ¿no? Sí, se le podía decir así. Yo diría, a eso sí tengo una propuesta, yo podría decir que es intralingual, ¿no? O sea, se supone que traducción es algo que tiene que ver con lengua, ¿no? No con el grupo. Bueno, o sea, también se podría discutir el término de la traducción, ¿no? Que se usa desde un sentido más metafórico hasta un sentido muy literal, ¿no? De una palabra a la otra, ¿no? O sea, es también un término amplio, pero eso de traducir, digamos, de un registro o un estilo al otro, o de un lenguaje especializado a un lenguaje menos especializado o cotidiano, eso sería traducción intralingual. Por ejemplo, en mi facultad donde se forman traductores, eso hacemos como ejercicio a veces con los estudiantes, ¿no? Que les damos un texto, no sé, de un periódico y lo tienen que traducir en la misma lengua, pero en un texto dialógico o un texto científico, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería intralingual y es interesante, si entendí bien, es de un lenguaje más ceremonioso a un lenguaje más cotidiano. Sí. Sería como de hecho discurso accesible casi, ¿no? O sea, traducirlo desde un registro más especializado, ¿no? Que es el de una ceremonia a uno más accesible, de hecho, ¿no? Para los que no comparten este registro, ¿no? Eso sí se puede decir que es traducción y creo que es muy interesante estudiar este tipo de traducción, ¿no? Eso, sí. ¿Qué más? Sí. Lo de la uniformidad del discurso, no, ¿cómo investigar eso? Es un problema para mí. ¿La uniformidad? Del discurso religioso, de este discurso del lenguaje ritual. O sea, porque es siempre lo mismo que se repite, ¿o? Se repite el texto en algunos cantos que he recolectado. En otros son muy propios del especialista religioso de la región. Porque cada clan tiene su especialista religioso. Ajá. Entonces, si me voy al territorio de otros clanes, yo noto que la tradición del discurso... Bueno, pero son entonces cosas diferentes, ¿no? O sea,
las repeticiones, pero lo que me parece interesante que ha dicho que la música cambia, ¿no? Entonces Sí, hay variación y como dije, o sea, mucho se estudian estas cosas también desde el punto de vista multimodal, ¿no? Y música también es otra, digamos, modalidad, ¿no? Que puede influir en el texto, ¿no? Y si es el elemento que varía y el texto en letras, ¿no? Es interesante, ¿no? Ver qué pasa por el cambio de la melodía, ¿no? Cómo influye en el significado del texto, ¿no? Eso me parece muy interesante. No sé. Gracias. No, gracias. Le puedo mandar ejemplos luego si me quiere ayudar. Sí, sí, Gaby tiene mi correo electrónico. Gracias, Carlos gracias. también, sí. Ahí las pongo en contacto. Muchas gracias, Laura, por la pregunta tan interesante. Y no me quiero quedar yo sin hacer mi pregunta, Martina. Quiero volver sobre la historia de esta palabra Shiva como una forma de tradición discursiva, ¿verdad? Que forma parte de distintos universos. Entonces, en principio surge en estos textos que pertenecen al universo religioso. Y ahí, si bien son textos escritos, tienen una relación con la oralidad, ¿verdad? Porque eran para ser, o sea, estaban siendo pensados para ser producidos oralmente. Luego, después de esta palabra que se transmite en otro universo discursivo, por escrito también, pero ahí implica el conocimiento, qué es lo escriturario del escribano, o se puede decir que hay una relación con la oralidad de esta partícula o no. No es mi intención hacer una dicotomía, ¿verdad? Entre lo escrito y lo oral, pero Sí, quisiera saber si se sí. puede abordar. Sí, pero es, digamos, un aspecto que no he mencionado, ¿no? Para no hacer la cosa más voluminosa. Pero sí es importante, ¿no? Este aspecto. Bueno, suponemos que esta comunidad indígena de hablantes del zapoteco, o sea, era una cultura oral en el sentido de que no era escrita en letras latinas, ¿no? Para no hablar sobre las propias formas de escritura, etcétera, ¿no? Pero de hecho en esta región no escribían, ¿no? Porque no son los zapotecos que vivían en las pirámides, etcétera, ¿no? No era la población más sencilla. Entonces, digamos, se supone que los misioneros trabajaban con la gente indígena, ¿no? Para hacer las traducciones, pero como se ve, también recurren a traducciones y ejemplos anteriores, ¿no? Como he mostrado con Córdoba, ¿no? Que no solamente es de la información de la población indígena, sino que se difundía conocimientos. Incluso se ve que hay influencias de doctrinas de Náhuatl en las de zapoteco, ¿no? Entonces había una difusión, ¿no? De conocimientos y saberes, cómo hacer las cosas. Pero claro que estos, como también he dicho, ¿no? Estos mandamientos tenían que la población indígena no leía, no las leía, o sea, que estaban escritas era más bien para los sacerdotes que los sucesores, ¿no? Para facilitar el trabajo de la evangelización. Se supone que eso de aprender el catecismo era oral, ¿no? Tenían que aprender de memoria, ¿no? Y se ve que está hecho para esto, ¿no? Que, o sea, primero, segundo, etcétera. Es más fácil para memorizar, ¿no? Y es claro, ordenado, ¿no? Es muy narrativo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una tradición discursiva que va desde lo escrito hasta lo oral, pero sigue el lenguaje de distancia, ¿no? O sea, no es una plática ahora o algo, ¿no? Los textos notariales, cuando se estudia, se nota que, o sea, son muy orales, de hecho, ¿no? O sea, mucho habla directa, sin introducción, mucho interjección, etcétera. O sea, parece que
hay voces que hablan, pero de repente hay este ordenamiento, ¿no? De este enlistado, o sea, rígidamente con este Shiva, y puede ser después viene una parte muy narrativa, ¿no? Y aquí se supone que, porque eran como protocolos, ¿no? Que eran textos que se escribían a partir de un discurso hablado, ¿no? Que se apuntaba. Y son así como muy, o sea, por una parte tienen esa parte muy oral los textos y por la otra tienen esta estructura muy ordenada, ¿no? Entonces se ve como que se trató de este discurso narrativo, incluso a veces se ve que son como chismes, ¿no? De hacer un texto notarial, ¿no? Entonces se ponía las fórmulas y después viene un pequeño caos a veces, ¿no? Pero el texto incluso visiblemente es así ordenado, ¿no? Entonces, y se ve que eso era un requerimiento para ser aceptado el texto, ¿no? Porque si lo llevaban ante el alcalde mayor, se tradujo, pero él también vio el texto zapoteco y vio si tenía la forma, ¿no? De una memoria, o, etcétera. Entonces hay como muchas relaciones entre oralidad y escrituralidad, se puede decir, ¿no? Incluso lo tenía, pero lo quité porque pensé que es demasiado, ¿no? Pero igual te hice la pregunta y lo pudiste. Sí, qué bien. No sé si la contesté bien, pero... Sí, no, claro, y es que, o sea, yo también trabajo con documentos jurídicos costarricenses de la colonia y claro, lo oral y lo escrito siempre están mezclados, ¿verdad? En estos documentos y eso los hace muy interesantes, pero ya verlo como lo estás presentando, ¿verdad? Desde el punto de vista de contacto lingüístico, eso es completamente nuevo para mí e interesantísimo los resultados que nos presentaste hoy. Gracias. Podemos hacer una comparación, ¿no? Entre los textos incluso. Sí, por supuesto, me encantaría. Porque a lo mejor se parecen, ¿no? Porque son los mismos manuales también a los que recurren los escribanos, ¿no? Claro. Bien, vamos a ver si hay más preguntas por parte del público. Creo que no. Okay. Entonces, con esto podemos ir cerrando de mi parte. Muchísimas gracias, Martina. Un gusto tenerte acá en la UCR y espero que la próxima sea presencial. Eso también espero, sí, a ver cuándo, ¿no? Sí, gracias a ustedes, gracias por las preguntas también.